noches, bienvenidos a Universidad Noticias, otra edición del noticiero aquí en Señal U, el canal 30 de la TDA. Acuérdate que también nos puedes encontrar en universidad.com.ar, allí donde está toda la multiplataforma de medios, sistemas de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Como siempre vamos a arrancar con datos importantes, con los títulos más importantes del día y tienen que ver obviamente con lo que dejaron ayer las PASO. Lo que dejaron las PASO a nivel nacional. En Buenos Aires, Cambiemos y Unidad Ciudadana quedaron en un empate técnico después del escrutinio provisorio. Queda aún un 4% que se conocerá en 10 días. La diferencia no fue tan ajustada en la categoría Diputados Nacionales, en la que Cambiemos superaba por 2.21% de los votos a Unidad Ciudadana. Luego de las PASO hubo clases con normalidad. 565 establecimientos públicos y privados fueron afectados por las PASO, pero hoy abrieron sus puertas. El director de la DGE, Jaime Correas, recorrió ayer las escuelas y dijo que estaban en condiciones. Alrededor de 1000 celadores trabajaron la jornada electoral por 700 pesos para lograr el voto con clases. Y ahora sí, toda la información de lo que tiene que ver con las PASO en Mendoza, lo que sucedía ayer aquí en nuestra provincia, la tiene Sofía Castro. Hola Sofi, ¿cómo estás? Virgi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, vamos a estar hablando exactamente en un ratito sobre todo lo que sucedió en nuestra provincia con las elecciones del día de ayer. Hubo un 78% del padrón que asistió a votar. Así que bueno, vamos a estar contando todos los datos duros de lo que dejó ayer de lo que dejaron ayer las elecciones legislativas. Vamos a ver qué es lo que va a suceder de cara a las elecciones generales del 22 de octubre y también vamos a contar con el testimonio de Claudia Najul, candidata a diputada nacional por el Frente Cambia Mendoza, y también del candidato a diputado Omar Félix por el Frente Somos Mendoza, y además el gobernador Alfredo Cornejo hablando sobre el resultado a nivel local y a nivel también nacional de todo lo que fueron ayer y dejaron las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias. Exacto. Así que quédate que en un ratito nada más vamos a estar hablando todo esto. Muy bien, muchísimas gracias Sofi. Vamos a empezar entonces a desarrollar esta información justamente de las PASO a nivel nacional. Bueno, hablamos y se escucha el término de empate técnico en lo que es la categoría de senadores nacionales. Así concluyeron entonces Cambiemos y Unidad Ciudadana. Vamos a compartir las palabras del presidente Mauricio Macri luego de la jornada de las PASO. Muchos me han criticado porque no esclarecí o profundicé la descripción de la herencia que recibimos. Y porque no confronté más al gobierno anterior. Pero nosotros somos un equipo ya que venimos trabajando hace muchos años y con maravillosas incorporaciones como Lilita, Mario y varios más. Y yo siempre les he predicado a todos que liderar a partir de la confrontación no genera un mejor futuro, no genera un espacio de desarrollo sano y que además la energía es una sola. Y si la usamos en esa confrontación, la perdemos de invertirla, de ponerla en la solución de los problemas de todos los días que los argentinos esperan. Pero a la vez le quiero hablar a la oposición. Han gobernado no los últimos 10, 12 años. Han gobernado prácticamente en forma ininterrumpida los últimos 20 a 25 años. Y el resultado de todos esos gobiernos fue que recibimos un país donde 1/3 de los argentinos estaba en la pobreza. Y aún hoy está. El narcotráfico por todos lados. La infraestructura en absoluta decadencia. Entonces, ¿cómo puede ser que al solo transcurrir de días de que asumimos la conducción del país, empezaron a poner palos en la rueda? Empezaron a decir que tienen las soluciones para los problemas que ellos nos dejaron.
No puede ser que no tengan un mínimo de humildad, un mínimo de amor por la Argentina, para tratar de sumarse a buscar coincidencias. Yo me comprometo a seguir invitándolos a que encontremos políticas de largo plazo en las cuales podamos trabajar juntos. Bien, allí pasaba Mauricio Macri, más del 95% de las mesas fueron escrutadas, queda un 4% que se realizará en estos próximos 10 días a partir de mañana a las 18, es lo que se ha informado desde la Cámara Nacional Electoral. Vamos a compartir las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que se manifestó alrededor de las 4 de la madrugada, finalizando la jornada de las PASO el día de ayer. Lo que hemos vivido hoy, montar un show para que salga en el horario prime time de la televisión, como si se tratara de un timbreo o como si se tratara de subirse a un colectivo para simular algo, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto, y lo que menos se merecían era conocer cuál era el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y el resultado en las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahí escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner. La diferencia entre ambos partidos no fue tan ajustada en la categoría de diputados nacionales, en la que Buenos Aires superó por 2.21% los votos de Unidad Ciudadana y quedaron en un 34,58% y 32,37% respectivamente. Vamos a seguir compartiendo testimonios y es el turno de Elisa Carrió del Frente Vamos Juntos. Yo estoy un poco conmovida y un poco azorada. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a perder, no a ganar. Entonces, de repente, y además se viene mucha historia atrás. Ustedes, los más jóvenes, no vivieron parte de esa historia, pero nosotros creíamos tanto en esa república posible. Luchamos tanto a lo largo de nuestra vida, en las universidades, en la cátedra, en la justicia, en la política, y a veces parecía que las cosas no tenían sentido. Y ¿saben qué? Yo que hoy el pueblo de la nación, yo agradezco tanto a este pueblo de la capital de la nación, que es Buenos Aires, y a todo el pueblo argentino, nos haya votado o no nos haya votado. Porque quizás, si todavía debíamos probar que una cosa era ganar una elección para establecer la República, hoy podemos decir que la República se ha reafirmado a lo largo y a lo ancho de la nación. Bien, quien se manifestaba también esta mañana nuevamente fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Vamos a compartir un poco lo que decía esta mañana. También para transmitirles, ya con resultados más precisos, lo que sentimos como equipo. Primero, como parte de un equipo mucho más grande, liderado por el Mauricio Macri, por el presidente en todo el país. Hoy la verdad que estamos muy contentos por el apoyo que todos los argentinos le han dado al cambio, ¿no? Haber sumado el voto por el cambio en provincias como Córdoba, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, la ciudad de Buenos Aires, y tener una situación de paridad en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, y en el resto del país haber hecho buenas elecciones, nos permite decir hoy que el cambio creció desde 2015. Si uno mira la PASO a nivel nacional en 2015, hoy estamos 5 puntos más arriba que en agosto del 2015, y en la provincia 4 puntos más arriba
que en agosto de 2015. Bien, allí pasaba entonces María Eugenia Vidal. Este es un poco el panorama de algunos de los candidatos, sobre todo los que han quedado provisoriamente entonces encabezando este empate técnico del que se ha comenzado a hablar. Si bien este resultado entonces no es definitivo, después resta escrutar el 4,32% de las mesas y, como te decía, el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos Institucionales, Adrián Pérez, confirmó que esto va a comenzar mañana a las 18 y que va a restar por 10 días. Vemos allí en pantalla entonces cómo habrían quedado los resultados, con el 95,68% de las mesas escrutadas, el 34,19% para Esteban Bullrich de Cambiemos, el 34,11% para Cristina Fernández. Hay muy poco, y esto es lo que se ve, el empate técnico, y un país con Sergio Massa, el 15,53%, y vamos a ver cómo quedarían provisoriamente entonces las posibles bancas, tanto en el Congreso. En la categoría de senadores nacionales, detrás de Cambiemos y Unidad Ciudadana se anotaron Un País, el Frente Justicialista y el Frente Izquierda de los Trabajadores. En la categoría de diputados nacionales, después de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, viene Un País, el Frente Justicialista, el Frente Izquierda y los Trabajadores también. Ya allí vemos entonces cómo quedaría provisoriamente según los resultados que se han brindado desde la jornada de ayer. Y ahora sí vamos a dar paso, después de hacer esta paneo por lo que sucedía ayer en las PASO 2017 a nivel nacional, a nuestro invitado para desarrollar más este tema y conocerlo un poco mejor. Le saludamos a Walter Cueto. Él es politólogo y docente investigador de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, gracias por acercarte hasta aquí, hasta Señal U. Bien, la idea era un poco empezar a desglosar esto que dejaron las PASO en este año, ayer, justamente en la jornada de ayer, a nivel nacional, cómo ha quedado un poco este mapa, que como decíamos es provisorio, pero que ya tiene algunos nombres que suenan fuertes. Sí, yo lo primero que quería decir es que a mí me impresiona cómo se ha tratado, especialmente por los principales líderes, se ha tratado como si esta fuera una elección general, donde se incluye la elección del Ejecutivo. En realidad, esto ha sido un poco el modo en que se ha organizado la campaña y la manera en que los medios han terminado nacionalizando una confrontación que era de una sola provincia en el país. A tal punto que ustedes se darán cuenta que recién ahora tenemos alguna información del resto del país, porque hemos estado enfocados en qué era lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Siendo una elección de medio término, realmente lo que hubiera correspondido era que tuviéramos un paneo permanentemente de lo que ocurría en cada una de las provincias, y esto no ha ocurrido. Exacto. De todos modos, yo quiero decir que lo que ha pasado en Buenos Aires no es un empate técnico, es un recuento inconcluso. Entonces, tienen que terminar el recuento, y yo creo que no lo van a terminar, porque lo que van a hacer mañana es comenzar el recuento definitivo, que va a durar 10 días. Exacto. Es decir, que en última instancia acá ha habido una estrategia de marketing, una estrategia de, digamos, que ha decidido el gobierno de presentar esto como que es un empate. En realidad no se sabe si es un empate o no es un empate, porque no se sabe esos 5 puntos a dónde están, si en Bullrich o en Fernández de Kirchner. Bien. La otra cuestión es que si uno quisiera hacer un paneo de lo que ha ocurrido en todo el país, a mí me parece que sería más interesante, dado los tiempos tan estrictos de la televisión, me parece que habría que hacer algunas referencias en especial, más allá de lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, que es una situación incierta donde no sabemos quién finalmente ha ganado, por lo menos hasta que se dé la elección general. Lo que a mí más me ha impresionado
ha sido los resultados electorales de la provincia de San Luis. Después de 30 años, un candidato del riñón de la dupla Rodríguez Saá, que inclusive fue gobernador durante el periodo 2011-2015, les gana a los Rodríguez Saá esta elección de medio término, ¿no es cierto? Esto ha sido realmente muy importante. Por supuesto que en alianza con Cambiemos, pero que va mostrando cómo Cambiemos de alguna manera se ha transformado en una suerte de confederación de grupos provinciales. La otra situación que realmente es muy interesante es ver, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, que evidentemente ha habido allí una elección a favor de Cambiemos cuando está gobernando concretamente la hermana de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner. Entonces es como que uno puede ir viendo situaciones un poco más, digamos, impactantes que otras. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, hasta último momento parecía que había ganado Cambiemos y bueno, por muy poco margen, pero finalmente la elección, ahí sí ha habido un empate técnico porque aparentemente se ha hecho el recuento provisorio completo y entonces han acordado las dos fuerzas que efectivamente esos son los resultados definitivos. La otra elección absolutamente incontrastable y que demuestra que efectivamente Lilita Carrió tiene un peso muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires es la elección donde ella prácticamente ha obtenido casi el 50% de los votos, ¿no es cierto? Así que ha tenido un espaldarazo muy grande y en ese sentido me da la impresión por algunos comentarios que he escuchado que a esta altura del partido se están lamentando algunos por que ella no haya sido la primera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Claro. Walter, y hablando de Mendoza, de nuestra provincia, ¿qué opinión le merece lo que ha sucedido en el peronismo mendocino y cómo podría llegar a proyectarse a futuro a las elecciones de octubre? A mí, en primer lugar, lo que ocurrió en las elecciones de la provincia de ayer me pareció una elección súper normal para lo que es la provincia de Mendoza, en el sentido de que se realizó toda la actividad durante el día muy tranquilo, y yo creo que en algún sentido lo ocurrido era lo esperable, digamos, que efectivamente la gestión del gobierno provincial, que tomó la decisión de llevar la gestión como el gran estandarte de su campaña electoral, efectivamente produjera estos resultados y además está claro, porque lo ha dicho todo el mundo, el propio gobernador se echó la campaña en los hombros y es decir, él estaba decidido a plebiscitar la gestión. Y creo que esto es lo que ha ocurrido, por lo cual los resultados no son imprevisibles. Por el lado del peronismo también era previsible que, habían tres situaciones que decidieron ir a la interna por dentro del peronismo, ¿no es cierto? Que es el caso de Félix, el caso de Jofré y el caso de Tanús. Exacto. Pero también hay un caso que ha quedado fuera de esa interna porque decidió ir por fuera, que es el caso de Ubaldini. En este sentido, el resultado de la interna lo que muestra es de alguna manera una suerte de posicionamiento de parte de los sectores más cercanos a Cristina y al kirchnerismo más puro,
creo que ha habido una situación de derrota relativa bastante significativa en el sector de Tanús, reconocido por él, y yo creo que tendrán que reconocerlos también los dirigentes políticos que estuvieron con él, como el caso de Sciurca o como el caso de Miranda, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y Joffre es un emergente en el sentido de que es un líder que se comienza a construir, no sabemos qué es lo que va a pasar con él y veremos a ver cómo una vez que se haga el escrutinio definitivo de las PASO, cómo se configuran definitivamente, porque se hacen especulaciones, Seguro. pero cómo se configuran definitivamente la lista que va a competir el día 22 de octubre. Bien, por último, te iba a preguntar, Walter, en este protagonismo que vos justamente nombrabas del gobernador en la campaña, ¿cómo ves la figura de él proyectándose a una posible reelección el año que viene en las legislativas y con la reforma constitucional? Esa ha sido una opinión de una consultora y encuestóloga local. Yo personalmente, si me tengo que atener a la opinión de constitucionalistas que están cerca del gobernador, incluso de la propia vicegobernadora, a ver, hay una primera restricción que es de tipo constitucional, y más allá de que la gente efectivamente esté de acuerdo con el proceso de la gestión del gobernador, esto no significa que esta elección se pueda constituir, o la de octubre se pueda constituir en un plebiscito, porque se va a plantear un proceso de inconstitucionalidad a la nueva convocatoria. Claro. Entonces, ajustarse a la Constitución es una cuestión obvia. Así que me parece a mí que ha sido una opinión simplemente de una persona, como si a mí hoy me preguntaran lo mismo y yo dijera que me parece fantástico. A mí me parece fantástico en tanto y en cuanto se lograran los tiempos para efectivamente llamar a la reforma de la Constitución. Yo personalmente no sé si realmente dan los tiempos, salvo que alguna ingeniería, digamos, que yo desconozca, esté pensando el modo de resolver esta situación. Lo cierto es que la Constitución, hoy, tal como está, no le permitiría una reelección. Exacto. Lo que no significa que su liderazgo no siga estando, Claro, porque esa es una dimensión política del tema. Exacto, seguro que sí. Bueno, Walter, muchísimas gracias por acercarte, por tratar de abrir un poco más el panorama de lo que han dejado las PASO. Te agradecemos por estar aquí en Señal U. Nosotros vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Universidad Noticias.